Bueno, hermanos, estamos en nuestra serie sobre familia, el desafío de ser familia, y estamos estudiando la dinámica matrimonial. La semana pasada hablamos sobre el lugar de las esposas en el hogar y hoy día vamos a hablar del lugar del marido. Así que, como le tocó a las mujeres, hoy día le toca a los varones, ¿no? La palabra es bien clara y bien concreta con relación a nuestros deberes y nuestros estándares. Así que vamos a meditar en la palabra del Señor que está en Efesios, el capítulo 5, de los versículos 25 a 33. Estamos utilizando en estos últimos mensajes el texto de la Reina Valera actualizada de 2015, que tiene una lectura, una traducción bien interesante de ese texto. Vamos a leer versículo a versículo. Yo leo los versículos impares y ustedes los versículos pares. Así dice la palabra: esposos, amen a sus esposas así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia. Porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Grande es el misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Amén. Bueno, la dinámica matrimonial obviamente que tiene dos partes, la parte de la esposa, pero también la parte del marido. Hemos dicho que el apóstol Pablo empezó la semana pasada que el apóstol Pablo empezó hablando primeramente de las esposas y luego de los maridos, y él dedica en el texto una parte incluso más extensa para referirse a la tarea de los maridos. Y cuando hablamos del lugar del hombre en la casa, el lugar del hombre en el hogar, tenemos ahí algunos problemas. Primeramente, vivimos en una sociedad donde se habla mucho de la masculinidad tóxica, y con eso se habla de formas de reprimir las diversas formas de la masculinidad, buscando un estilo de ser y de actuar y de vestir que sea sin referencia de género. Es la desconstrucción de la masculinidad. Se ha puesto en la sociedad la idea de que lo masculino es esencialmente malo, por lo tanto hay que reprimirlo. Y ustedes han visto esas poleras, ¿no? Que dice: el futuro es femenino. Es parte de muchas banderas que se levantan en la sociedad y parte del progresismo contemporáneo. Y nosotros tenemos que ser muy atentos y críticos con relación a lo que vemos y el mundo en que vivimos, porque consciente o inconscientemente nosotros somos influenciados por ese tipo de pensamiento, sea en el sentido de corroborar con ellos, sea en el sentido de buscar una respuesta tan opuesta, tan contraria, que sea igualmente antibíblica. Lo que tenemos que entender es exactamente cómo Dios quiere que el hombre sea y cómo Dios espera que el hombre en el hogar, en la familia, en el matrimonio actúe. De ahí nosotros vemos otro tipo de problema que quizás sea más cercano a nosotros, que es el fenómeno de los niñombres. Ustedes conocen ese fenómeno, ¿no? Son muchachos de los 25, 30, 35, casi 40 años, que actúan como niños, no en el sentido de portarse con ropas de niños solamente, pero no logran independizarse, no logran madurar, no logran actuar con responsabilidad.
los muchachos que quedan ahí todavía muy pegados a las consolas de videojuegos, que quedan muy dependientes de que los demás puedan hacer cosas que ellos debieran hacer, la dificultad que tiene nuestra sociedad de que las personas, de que los jóvenes ya en la casa de los 20 y tantos años puedan tener su propia casa, su propia vida y vivir su vida sin que la mamá tenga que planchar, cocinar, doblar la ropa y prácticamente mandarla a bañar, si bien que es necesario en algunos casos. Ese es un fenómeno que crece. Y fíjense ustedes que ambos problemas se potencian. La condenación a esa masculinidad tóxica genera ese tipo de hombres sin postura, sin decisión, y las que más sufren son las mujeres. Una mujer que está en una relación, en un pololeo, o incluso que se casó con un hombre así, sufre grandemente. Hombres irresponsables, hombres que no pueden asumir el costo, el precio de lo que significa madurar, crecer, pagar las cuentas y tomar decisiones que sean duras, difíciles, pero que son necesarias. La palabra del Señor viene a confrontar eso. La palabra del Señor viene a redimir la masculinidad de todos esos fracasos. Y tenemos que entender eso. En nuestra cultura quizás podemos apuntar estos dos y otros más. En el pasado habían otras. Y cada cultura tiene sus problemas y sus pecados. El punto nuestro es entender que la Biblia redime nosotros de los fracasos de nuestra cultura. Y tenemos que entender que muchas veces estamos siendo llevados a vivir un modelo equivocado, en el caso de los hombres, de masculinidad, de paternidad, en un formato diferente de familia, diferente de la palabra de Dios, y tenemos que volver los ojos al Evangelio, para que desde el Evangelio seamos rescatados a la perfecta humanidad. El Evangelio nos humaniza, y cuando nos humaniza nos hace ser quien siempre debiéramos haber sido en Cristo. Eso es el contexto del texto del apóstol aquí. El apóstol está hablando a la iglesia y a una comunidad de personas que están llegando al evangelio desde el paganismo, y el apóstol está claramente enseñándoles a ellos a cómo rescatar, cómo el evangelio rescata la masculinidad en el hogar. Porque en aquel contexto pudiéramos ver claramente la idea del abuso en el hogar, del maltrato en el hogar, del menosprecio del marido a la esposa, de la objetificación de la mujer, la visión que transformaba a la mujer como un elemento, un mueble más en la casa. Ese era el contexto. Y ese tipo de postura era la postura natural de los hombres de aquellas iglesias, porque eso era lo que ellos vivían. Así aprendieron de sus padres, que aprendieron de sus padres. Todos sus amigos hacen eso. Es así como se vive, es así la familia. Y el apóstol Pablo va a decir: no, la familia no es así. Y responden los hombres diciendo: el evangelio presenta una nueva forma de ver la familia. Y la forma de ver la familia no es como en otras teorías, porque funciona, porque es bonito, porque se siente bien. La forma de ver la familia está estrechamente vinculada a quién es Cristo y cómo Cristo se relaciona con su pueblo. Es hermosa esa relación. El apóstol va a decir entonces cómo el marido debe tratar a su esposa, y utiliza a Cristo y la iglesia como ejemplo. Y aquí tenemos el palo del apóstol Pablo en la cabeza de los maridos, y no es liviano. El apóstol Pablo da duro, porque él dice ahí que primeramente el hombre, o los hombres o los maridos, tiene el deber de amar a la esposa. ¿Cómo deben entonces el marido tratar a su esposa? Lo primero es entender que el amor es una orden, es un mandamiento. ¿Qué significa entender que el amor es un mandamiento? Es entender que no es una opción, no es si me cae bien, no es si yo siento, no es un sentimiento que yo puedo tener o no, y que de repente se me pasa. Cuando el apóstol dice que el hombre tiene que amar a su esposa, no está hablando de que tenga que sentir algo por ella. Hay que sentir, por si acaso, pero para que no se malentienda. Pero cuando dice
maridos amen a sus esposas, él pone claramente la idea de que ustedes tienen que asumir una postura y tomar la decisión de amar a sus esposas. Porque si es un orden, es para ser obedecido. Y la forma como el texto está escrito es profundamente incisiva. Yo les dije la semana pasada que el apóstol utiliza el versículo 21, donde dice, sujétese los unos a los otros en el temor de Cristo, para complementar la idea del versículo 22, donde dice, y las casadas a sus maridos. Técnicamente no existe un imperativo, un verbo imperativo en esa construcción. Él utiliza la idea de someterse unos a otros, las mujeres, por lo tanto, a sus maridos. Por lo tanto, la fuerza no es tan grande como acá. Acá hay un verbo claramente marcando la idea, y un verbo en el imperativo griego, que indica que el amor es la tarea de ustedes. Pero nuestra cultura no ve amor así. Nuestra cultura ve amor como una sensación, como una pasión. Y es hermosa ver la comparación que hace C.S. Lewis en ese libro 4 Amores, que él dijo, yo quisiera iniciar hablando de que Dios es amor, y de eso hablar del amor, pero se puso muy complicado. El ser humano es muy complejo. Y habla de 4 tipos de amor: el amor amistad, el amor afecto, el amor eros y el amor carisma, el amor servicio. Entonces el amor es algo complejo, y el ser humano ve el amor solamente como, primero, algo que yo recibo y algo que yo disfruto, pero difícilmente algo que yo debo. Y la Biblia pone el amor como una deuda. De hecho, en otra parte dice que nosotros no debemos deber nada a nadie excepto el amor. Siempre somos deudores del amor al otro. En el caso, el marido tiene que entender eso. Significa que es un deber moral, y si es un deber moral, no obedecerlo es un pecado. Por lo tanto, yo no puedo decir, es que yo no siento. Dios no está hablando de sentimiento. Es un deber moral, por lo tanto, obedecerlo glorifica a Dios. Obedecerlo honra a Cristo. Obedecerlo significa que yo estoy dando expresión a mi fe. Luego, yo no puedo decir que creo en Cristo, que adoro a Cristo, que canto músicas bonitas como hemos cantado, si no estoy intencionalmente obedeciendo a Dios en esto. El amor es puesto aquí como el deber del hombre hacia la mujer. Y fíjense, si en el versículo anterior el apóstol dijo que las mujeres tienen que someterse a sus maridos, ¿por qué en el versículo 25 el apóstol nos dice, y los maridos dominen sobre sus esposas? ¿Por qué no dice, ya, dominar es una palabra muy fuerte, lideren su hogar? Él no dice eso. Organice bien su casa, gobiernen bien la cosa. Como dice el apóstol, amen a su mujer. Porque el amor es la plenitud de todas las virtudes. El amor es la plenitud de todas las virtudes. Cuando Dios dice al hombre que el hombre debe amar a su esposa, dice que junto con eso, él debe tratarla bien. Él debe protegerla, debe honrarla, debe respetarla. Él debe ser una persona decente. Y es interesante, el amor incluye todos los demás mandamientos. Por eso que Jesucristo resumió los 10 mandamientos en amar a Dios por sobre todas cosas y al prójimo como a uno mismo. Por lo tanto, el amor va a hablar claramente de carácter y no de sentimentalismos. No estamos hablando de que no debe haber un amor romántico en la familia, en el matrimonio. Sí debe haber. No estamos hablando de que no debe haber un amor eros, un amor sensual en la familia. Sí debe haber. No estamos hablando de que debe haber un amor simpático, un amor amistoso, un amor de cariño, de cuidado. Sí debe haber. Pero estamos hablando esencialmente del carácter moral del varón, que entiende que él debe a su esposa por causa de Dios ese amor. Por lo tanto, el amor es una orden, no un sentimiento. Y fíjense que, ¿cuál es el objeto del amor aquí? La esposa. El texto dice, maridos, amen a sus esposas. Eso parece obvio, pero en la práctica no lo es. Porque muchas veces nosotros amamos a nosotros mismos cuando tratamos bien a nuestras esposas.
es muy tonto lo que estoy diciendo, es una invención. Yo creo que muchas veces pasa eso, exactamente eso. Nosotros amamos la sensación de tenerla, amamos el cuidado que ella provee, amamos la belleza física que ella representa, amamos la experiencia de estar casado con esa persona, pero no amamos la persona. Y es por eso que la gente dice, se fue el amor. Es que nunca hubo amor por la persona, nunca hubo amor por estar casado. Hubo amor por estar con alguien bonito. Hubo amor por estar o por pasar momentos hermosos. Estoy amándome a mí mismo y utilizando el otro como un medio para el autoamor. Ese es el peor del egoísmo. Tenemos que amar a ella y no a nosotros a través de ella. Ese es el llamamiento del apóstol, ¿no? Nicodemo va a decir que el marido, dice a los maridos, marido, si tú no amas a tu esposa, tu autoridad ya está perdida. Solo el hecho de reivindicar con ahínco y rudeza que tú eres el que manda en la casa muestra que ya perdiste la autoridad hace tiempo. Lo que comentábamos la semana pasada, las mujeres son llamadas, reciben el orden del Señor de someterse al liderazgo de su marido, pero algunos maridos no saben liderar y no saben cómo conquistar ese liderazgo. Y el Señor dice, no es con rudeza, no es con grosería, no es pegando la mesa. Aprenda a amar a su esposa antes que a sí mismo. Este es el orden. Pero en segundo lugar, nosotros, los hombres o los maridos deben amar a sus esposas, pero deben entender que el modelo del amor es el modelo del amor de Cristo por su iglesia. ¿Cómo debo amar entonces? Como Cristo amó la iglesia. Es fantástico. Porque ¿cómo es el amor de Cristo por la iglesia? El texto dice que Él a sí mismo se entregó por ella y la santificó. Hay un dato interesante aquí. ¿Cómo Cristo la ama? Cristo ama la iglesia de forma incondicional. Significa que la iglesia, es decir, nosotros, no logramos el estatus de belleza y de hermosura para de ahí entonces ser queridos y amados por Cristo. Cristo nos amó cuando nosotros todavía éramos pecadores, miserables. Estábamos sucios en nuestra inmundicia, en nuestra perdición, y lo rechazábamos. Es así como Dios amó la iglesia. Los hombres entonces son llamados a amar a sus esposas, no porque son buenas esposas, sino que solamente por el hecho de que son sus esposas. Quizás usted está diciendo, bueno, es que tú no sabes con qué me casé yo, pues. Tú no conoces a mi esposa, pastor. Gracias a Dios, no, yo conozco la mía y estoy bien. El punto es, cada uno tiene que entender que el amor que Cristo exige es incondicional. Algo viste en ella, algo viste. Y seguramente en un momento te enamoraste de algo, pero tienes que entender que cuando ese algo que provocó ese primer enamoramiento se pierda, la tarea no termina. La tarea no termina. El amor de Cristo por su iglesia es incondicional. El amor de Cristo por su iglesia es sacrificial. Él pone las necesidades de la iglesia por encima de las suyas propias. Él hace lo que sea necesario para salvar a su iglesia. Él se sacrifica por ella. Es así como Cristo lidera y gobierna su iglesia, sacrificándose por ella, dando lo que la iglesia más necesita, siendo Él el precio de la culpa de ella. De igual manera, el amor que Dios exige de los maridos es un amor igualmente sacrificial, porque no hay ningún modelo de liderazgo en las Escrituras que no sea sacrificial. Es así como Cristo gobierna su iglesia, es así como Dios redima al mundo, es así como la familia debe ser gobernada. El marido debe ser el primero en sacrificarse por la familia, porque llamar a ser líder en la familia es llamar a morir por ella, es llamar a pagar el precio por ella. Por lo tanto, estamos hablando de un amor sacrificial y de una entrega voluntaria.
Cristo no fue obligadamente, pues tengo que ir, si no mi papá me va a retar. Voluntariamente se entregó. Y nosotros hemos leído aquí en la Semana Santa que Él dice: yo doy mi vida, nadie me la quita, yo se la doy. Y yo doy y la tomo de vuelta, porque soy yo el que parte el queque acá. Él es el Señor, y Él voluntariamente se entrega. Somos llamados como maridos, como hombres, a entregar nuestras vidas en amor a nuestras esposas voluntariamente. Nadie te puso una pistola en la cabeza, te llevó al registro civil, te obligó a firmar. Nadie te obligó a poner un anillo en el dedo. Voluntariamente asumiste eso. No pudiste elegir la familia en la cual naciste, no pudiste elegir su nombre, el color de su pelo y más un montón de cosas, pero sí pudiste elegir a tu esposa. Es una decisión voluntaria. Quizás alguien puede decir: bueno, es que fueron circunstancias de la vida que me llevaron al hecho de casarme con ella, no era así como la intención original. Bueno, pero algo hiciste y que te condujo a esa circunstancia. La cosa es que no podemos decir hoy día, como en el pasado, donde las familias hacían esos arreglos, ¿no es cierto?, de que mira, mi hijo se va a casar con tu hija. Yo tengo la teoría de que en algún momento el Pablo Díaz y Ricardo Vázquez se conversaron, hicieron un acuerdo ahí. Ya, mira, mi hijo, tu hija, ya hicieron un trato y después convencieron a los chiquitos. Fue algo así, ¿o no? Sí, algo parecido, ¿no? Pero no suele pasar con todos, ¿cierto? Por lo tanto, es voluntaria la decisión, la postura de amar al otro. El amor tiene que ser voluntario, el amor tiene que ser libre, porque si no, no es amor. No existe un amor obligado. Y eso es interesante. Somos obligados, como vimos, es un orden, pero somos obligados por Dios a amar libremente. Somos obligados por Dios a amar libremente, porque el amor, si no es libre, no es amor. También entendemos que ese mismo amor es un amor que nos humilla a nosotros. Porque ¿cómo salva a Cristo su iglesia? Él se pone en el lugar de ella. Él abre todo su corazón, toda su vida. Se rebaja y dispensa todos los derechos que tiene. Derechos grandes que Él tiene en favor de ella. Si nosotros miramos con esa perspectiva los evangelios, vemos la patudez, la desubicación de absolutamente todas las personas con las cuales Jesucristo convivió. El Señor de los señores, el creador de todas las cosas, el Rey de los reyes, el Dios eterno encarnado caminando contigo. Y la gente tenía la patudez de retarlo. No, Señor, no es así. De ofenderlo, de ignorarlo. Pero el Señor, Él se humilló a sí mismo. El apóstol Pablo en Filipenses va a decir: Él se humilló. Él no fue humillado, Él se humilló. Y el amor es eso. Los hombres son llamados a humillarse a sí mismos en la demostración del amor a su mujer. Esa es la consecuencia práctica del amor. Es decir, yo me libero de mis derechos, y el texto no habla de derechos, habla de deberes. Yo no tomo en cuenta mis derechos para que tú tengas lo que tú necesitas. Ese es el modelo del amor de Cristo por la iglesia. ¿Cuál es el propósito entonces? El texto dice: para santificarla. En otras palabras, Cristo, cuando se sacrifica por nosotros, es para restaurarnos de la miseria, de la destrucción del pecado, para purificar la iglesia de los males de ella misma. Por lo tanto, cuando se aplica al caso del marido, vemos que el marido debe amar a su esposa sacrificialmente para hacer de ella una persona mejor. Por lo tanto, es deber del marido
cuidar incluso del crecimiento y desarrollo de su esposa, de que se vea bien, de que se sienta bien, es su obligación. Porque cuando hablamos de que debemos amar, estamos hablando de que nos cae sobre nosotros el peso y la responsabilidad de liderar y cuidar a nuestras esposas. Nos cae la responsabilidad de hacer con que ellas sean mujeres mejores de lo que eran antes de nosotros. Es exactamente al revés de lo que la cultura en la cual Pablo entiende la relación matrimonial. Y es lo contrario de lo que nuestra cultura enseña. Nuestra cultura dice cada uno para su lado. Tú te la puedes, no dependes de nadie. Pero el texto va a decir que los maridos son incluso líderes espirituales en su hogar. Líderes espirituales en su hogar. Y eso es grande. Eso es grande. Es responsabilidad nuestra de liderar la espiritualidad de nuestra esposa. Porque el fracaso en el hogar es culpa nuestra. Pero ella no sé qué. Bueno, no importa, la culpa la tiene el que lidera. Y es responsabilidad nuestra de liderar nuestras esposas a que ellas crezcan más en Cristo, amen más a Cristo y sirvan mejor a Cristo. Tenemos que aprender muchas veces a dejar de ser un tropiezo, un estorbo al desarrollo espiritual de nuestras esposas y pasar a ser un plus, un aporte, una bendición espiritual en el hogar. Nosotros somos el instrumento de Cristo en el hogar para bendición de nuestras esposas, sea ella cristiana o no, sea ella una buena o una mala cristiana, sea ella la persona que sea. Yo soy llamado a ser líder espiritual de ella. En el amor sacrificial doy testimonio del amor de Cristo por ella. Y no puedo decir, no, si el pastor está en la iglesia, así que me lavo las manos. En la casa, el que lidera es el marido, espiritualmente. Y eso es fantástico, ¿no? Debemos amar nuestras esposas. Amar, como dice C.S. Lewis, amarla teniendo el amor del amigo, pero mejor que el amigo. Teniendo el amor del afecto, pero mejor que el afecto del padre, de la madre, un afecto especial, único, teniendo el amor eros, el amor sensual, sexual, sin transformar simplemente en un objeto o un instrumento de placer personal, pero debemos amar sirviendo, el amor que sirve, que cuida, que protege, pero sirviendo mejor que cualquier otra persona pudiera hacer. Pero hay un detalle ahí. Tenemos que amar a la mujer como Cristo ama a la iglesia, y eso significa que no debemos idolatrar nuestras esposas. Y eso no es difícil de pasar. Quizás los que son casados pueden pensar, ¿qué pasaría si el Señor llama a su esposa para la eternidad con Él en ese momento? Quizás algunos cambiarían el perfil de Facebook al tiro, así, estoy libre. Pero muchos perderían el piso, perderían su propia identidad. Porque uno habla del amor y llegó a un nivel de amor tan extremo que idolatra a la mujer. Y que en el momento en que transforma a su mujer en el objeto último de su amor, perdiste la perspectiva de que ella no es el objeto último de su amor. Cristo es. Y Cristo, para la gloria del Padre, ama a la iglesia. Así que nosotros, para la gloria de nuestro Dios, por el amor absoluto que tenemos por Dios, debemos amar sacrificialmente, en primer lugar, nuestras esposas, y en segundo lugar, todo lo demás. Ese es el llamamiento bíblico. Ahora, el texto camina mostrando que hay una comparación más que hacer. El matrimonio debe ser entendido en una perfecta unidad, porque el apóstol dice que el hombre es llamado a amar a su esposa como a su propio cuerpo, porque a su propio cuerpo uno ama, lo cuida, lo protege. Seguramente el apóstol Pablo no conoce a algunos jóvenes de nuestra generación que no se bañan, no se peinan. Esos quizás no
encajarían bien acá. Pero naturalmente el ser humano cuida a sí mismo. ¿Cuál es el principio aquí? En esa porción, en esos 3 versículos, el apóstol utiliza unas 8 o 9 veces una palabra griega que nosotros traducimos por una expresión como aparece en el texto, a sí mismo o a uno mismo. Tenemos que amar porque uno ama a su mismo cuerpo. Tenemos que amar a nuestras esposas como a nosotros mismos, porque a su propio cuerpo uno ama y uno cuida, y un énfasis repetitivo en esa idea reflexiva. Tengo que amar a mi esposa como a mí mismo, porque el que ama a su esposa a sí mismo se ama. Qué bonita frase. Pero quisiera, de cierta manera pudiera parecer equivocada, en el sentido de que yo me amo, y por amarme mucho a mí, te amo a ti. No es exactamente la idea. Lo que el apóstol está hablando en esos versículos es de que hay una unidad espiritual, sobrenatural, mística, profunda entre el hombre y la mujer. Ya no son 2, sino 1. ¿Por qué debe amar a su esposa? Porque no es un otro, no es un tercero, no es un externo, es uno. Y eso es fantástico, porque toda la idea de unidad en la relación humana entre el hombre y la mujer proviene de la correlación bíblica entre Cristo y la iglesia, que ya no son 2, sino 1. ¿Qué significa? Significa que Cristo, por amarme a mí, me hizo uno con Él. Es decir, Él no me abandonará. Su amor no terminará. Él no me dejará botado. Porque Él es mi cabeza, pero yo soy su cuerpo. Y Él no va a ninguna parte sin su cuerpo. Cristo me ama. Por lo tanto, no me abandonará. Porque no me trata como un otro, como un externo, como un extraño, sino que Él me trata como Él se trata a sí mismo. Y de la misma manera el marido debe tratar a la esposa así. El matrimonio es una unión, sí, una unión física, también es una unión social, donde se unen 2 familias. Es una unión emocional, en el cual se ajustan los temperamentos ahí para equilibrar las reacciones. El matrimonio también es una unión espiritual, donde ambas cosmovisiones van a unificarse y formar una sola familia. Por lo tanto, el matrimonio es una unión real y concreta en todos los aspectos de la existencia humana. Y eso es tan importante que en ninguna otra relación humana el Señor establece ese nivel de intimidad. Usted se hace una sola carne con su mujer, pero no con sus hijos, porque ellos crecen y se van. No con su jefe en el trabajo, ojalá, a menos que sea su marido. No con un extraño, no con el Estado. Solamente con ella y solamente con él. Es una unión única, es una unión santa, bendecida por Dios, establecida por Dios. Y es una unión concreta, no es simbólica, no es filosofía. Estamos hablando de una unión concreta que se da. ¿Y qué significa eso? Significa que ella es literalmente tu mujer. Tu mujer en el sentido que es tu propiedad. Tu mujer en el sentido que es casi una extensión tuya. Es lo que Dios te dio para bendecirte a ti. Y la forma como Dios te bendice es dándote la oportunidad de vivir para cuidar y protegerla, imitando el cuidado y protección de tu Señor por la iglesia. Es así como el Señor nos llama. Eso implica en responsabilidad. El hombre es responsable de la mujer. El hombre debe cuidar a la mujer en todos los aspectos. Pero eso también implica en consistencia y continuidad. Eso significa que si ella es su cuerpo, no va a dejar de ser su cuerpo. No es una relación casual, circunstancial, pasajera. Es una relación de por vida. Obviamente que el matrimonio tiene fin. Cuando uno muere, se termina el matrimonio. Pero es una relación hasta este fin. La Biblia habla claramente de la forma como el marido debe perseverar en el amor a su esposa. Allá en Proverbios del capítulo 5 habla de una forma muy hermosa
Y quizás la próxima semana, cuando hablemos del aspecto sexual en el matrimonio, vamos a volver a ese capítulo 5 de Proverbios, que es muy interesante. Dice, no deje que nadie bebe el agua de tu propia cisterna. Está hablando literalmente de tener relaciones con su esposa. O de, no solamente de tener relaciones, pero de disfrutar del amor que era para ti, que otro se le está llevando. Pero claramente es un hombre mayor hablando a hombres jóvenes para que ellos, cuando sean mayores, no anden por ahí buscando otras mujeres, quizás más jóvenes. Porque el texto dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Y hace ciertos elogios ahí a la constitución de la mujer, claramente indicando que posiblemente ella es una mujer más mayor, pero tiene sus encantos, porque es tuya. Ahí está la relación. Ese amor debe continuar porque la responsabilidad sigue. De hecho, el amor o el matrimonio no está basado en el sentimiento. El amor o el matrimonio está basado en la responsabilidad. La responsabilidad y el compromiso de uno por el otro construyen y consolidan el sentimiento. Porque el sentimiento va evolucionando en la medida en que uno va creciendo. El amor es un aprendizaje, el amor es una construcción, el amor es el proceso y el desarrollo de mi espiritualidad, de mi maturidad, de mi madurez, de mi entendimiento bíblico, de mi crecimiento en la vida, de las experiencias que vamos pasando en la construcción de esa relación. Y es hermoso porque Cristo no me deja. Yo soy suyo. Yo tengo esa certeza porque yo soy su cuerpo, como iglesia. Y esa misma seguridad Dios quiere que todas las mujeres puedan sentir desde sus maridos. Él no me dejará porque yo soy una con Él. Yo soy uno con ella. Y la mujer que tiene un marido que ama como Cristo ama a su iglesia, descansa en el liderazgo sabio, sacrificial y amoroso de su marido. Ese es el desafío ahora que nos toca a nosotros. Primero, ame a sus mujeres más que a sus hijos. Muchas veces escuchamos por ahí, mi hijo es mi vida. Muy hermoso sea, pero ellos van a crecer y van a hacer la vida de otros. Por si acaso. Se va a enamorar de un muchacho que se va a sentar en su sofá, va a tomar su control remoto, va a abrir el refrigerador y tomar su cerveza. Y la hija que cuidaste, protegiste, va a decir, papá, voy ahí y vuelvo. La perdiste, brother. Ahí perdiste la vida. Ese muchachito que le enseñaste a jugar la pelota va a crecer y va a querer jugar con otras personas, hacer otros amigos, armar su propia vida, y se va. Tu hijo no es tu vida, tu esposa es tu vida, porque tú no te casaste con ellos, pero sí te casaste con ella. Por lo tanto, ama a su esposa más que a sus hijos. No es que no hay que amar a los hijos, hay que amar a los hijos, pero no tanto para hacer de ellos el centro y la única razón de la existencia de la familia. También ama a su esposa más que a su trabajo. Nosotros los hombres tenemos ese problema. Quizás las mujeres son más sociables y se preocupan más de las relaciones. Los hombres se encantan y se enamoran e idolatran a sus propios trabajos. Sea un trabajo ministerial, sea un trabajo profesional, su propia empresa. Uno va a decir, pero yo tengo que poner comida en la mesa, yo tengo que trabajar. Obviamente que trabajar tenemos todos, pero el punto es la idolatría que se genera en el tema del trabajo. La ausencia que produce, que uno dice, es necesario. No siempre es tan necesario así. Los días son malos, la plata es corta, las deudas son grandes. Sabemos de esas dificultades. Pero uno no debe amar a su trabajo más que a su esposa. Es un tema de prioridades. Uno tiene que trabajar para poder cuidarla, pero uno no va a dejar a su esposa por amor a la carrera, al trabajo y a los beneficios. El dinero no compensa.
la casa nueva no compensa. Los resultados financieros no compensan si hemos perdido nuestra familia. Porque el trabajo se termina, te vas a jubilar o te van a autojubilar a ti, te van a jubilarte a la gloria en un u otro momento. Y cuando termines de trabajar, ¿con quién vas a vivir? Es absurda la cantidad, hemos dicho eso hace unas semanas, absurda la cantidad de personas en la casa de los 25, 30 años de matrimonio, es decir, personas ya en la casa de los 50, 60 años que se divorcian. ¿Por qué? Porque están al borde de jubilar, los hijos se fueron y no conocen o reconocen la persona con la que están viviendo. Ama a su esposa más que a su trabajo, ama también más que a sus juguetes. Nosotros tenemos nuestras instancias de esparcimiento, ¿no? Cada uno tiene su propio juguete, aquí todos somos culpables, eso es un hecho. En el caso mío, yo soy llamado al Señor a amar a mi esposa más que a Corinthians. Mira qué gran amor, qué gran amor. ¿Ah? Pero en el caso de otros son las consolas o son los instrumentos. Aquí no quiero mirar a nadie, ¿no? O es la propia televisión, ahí Netflix que está consumiendo. De repente se entiende que uno llega cansado y quiere esparcir. Y los hombres tienen esa necesidad de no pensar en nada, mientras que las mujeres tienen la necesidad de hablar de todo. Y genera un conflicto. Un conflicto donde uno quiere relajar hablando y otro quiere relajar no escuchando. Es difícil equilibrar eso, pero el Señor nos ha llamado a negarse a uno mismo. Aquí es la forma más concreta, práctica, diaria, donde uno literalmente está negándose a uno mismo. Uno está abriendo la mano de algo que pudiera tener para sí mismo, para hacer feliz a otro. Ese es el llamado. Pero por último, pásame el control, se me desconectó acá. Nosotros tenemos que aprender a madurar, porque el amor es resultado de la maduración espiritual. Muchas de las crisis que las familias viven hoy es por la inmadurez de los hombres, la incapacidad de los hombres de crecer y de reaccionar como adultos, no solamente adultos económicamente, no solamente adultos socialmente, físicamente, pero sobre todo adultos espiritualmente. Si tú no creces en Cristo, perjudicas a tu familia. Si tú no maduras en Cristo, estarás amando menos y entregando menos amor a tu mujer que pudieras entregar. Por lo tanto, madura en Cristo, madura en la palabra, profundízate en el conocimiento del Señor, en el misterio de esa relación de Cristo con su iglesia. Madura emocional, social, culturalmente, pero por sobre todo espiritualmente. Porque no seremos capaces de obedecer a Jesucristo en ese mandamiento si no maduramos, si no estamos en un proceso, en un programa, en un sistema de desarrollo constante. Muchachas, busque a hombres que amen más a ti que a sus hijos. Que ustedes no sean el instrumento para que ellos formen su familia, y ni que ellos sean el instrumento para que ustedes formen su familia, sino que uno sea el complemento del otro. Amen a o busquen a un marido que trabaje mucho, pero que te ame a ti más que a su trabajo. Porque hay mucha gente que se excusa diciendo: yo amo a mi esposa más que a mi trabajo, simplemente para ser flojo. El tipo es flojo, no quiere trabajar. Y más encima, como hoy día las mujeres están estudiando, están trabajando, uno quiere estar en la casa, relajado, haciendo otras cosas. Y no, si yo amo a mi esposa más que a mi trabajo. No, no es eso. Busca un muchacho que trabaje, que sea un trabajador duro, pero que te ame a ti más que a su trabajo. Eso habla mucho de su carácter. Busca también un muchacho que tenga buenos gustos por la vida. Está bien que a uno le guste jugar, asistir a sus partidos, tocar sus instrumentos, hacer sus cosas, pero que eso no sea el único amor y la única pasión de la vida de él. Que tú no tengas que competir
con nada de eso. Que tú sepas y que tú sientas que sí Él tiene sus pasiones, pero por sobre todas ellas estás tú. Ese es el tipo de hombre que Dios quiere para ti. Y por fin, también para las mujeres, maduren. Porque el texto termina cerrando esa parte. Dice que sí, los hombres tienen que amar a sus esposas como a sí mismos, y las esposas tienen que respetar a sus maridos. Madura en Cristo, crece en Cristo. Porque si usted no crece en Cristo, usted estará haciendo un mal aporte a su marido. Si usted no crece en Cristo, su familia va a sufrir. Si usted no crece en Cristo, su matrimonio sufrirá. Peleas innecesarias, problemas innecesarios, que ustedes no tienen que pasar, que Cristo puede resolver en el momento en que uno simplemente decide obedecerle a Él. Haz caso al Señor, porque es así como se evitan los problemas. E incluso cuando vengan los problemas, ustedes estarán preparados para enfrentarlos con sabiduría. Vamos a orar.